Hoy os traigo un postre fresco y muy saciante, una bavaroa de yogur con una fina base de bizcocho. Calentamos el horno a 170 grados centígrados y comenzamos con la base de bizcocho. Vamos a mezclar una yema, una pizca de sal marina, una cucharada sopera de maicena, almidón de maíz, estos son unos 10 gramos de maicena, una cucharada de las de postre de levadura en polvo tipo Royal y una cucharada sopera de edulcorante, sacarina, stevia, sucralín, el que más os guste. Mezclamos todo bien hasta tener una crema uniforme y sin grumos. En un recipiente aparte montamos 2 claras de huevo a punto de nieve utilizando una batidora de varillas. 3 trucos para conseguir unas claras firmes y bien montadas. 1. Es mejor que las claras no estén frías de la nevera. 2. Tanto el recipiente como las varillas tienen que estar muy limpios, sin rastros de grasa de ningún tipo. Y 3. Tenemos que usar un recipiente en el que podamos batirlas con comodidad, dejando que tomen aire. En una jarra muy estrecha, las claras no atraparán la suficiente cantidad de aire y no montarán firme, mientras que en un bol amplio, lo único que conseguiremos es que la clara salpique por toda la cocina. Vamos a añadir las claras a la mezcla de yema y almidón de maíz, empezando por un par de cucharadas. Como la mezcla de yema y almidón está muy espesa, estas primeras cucharadas las mezclamos como quien mezcla una salsa, removiendo sin más. Cuando estén bien mezclados, añadimos otro par de cucharadas de claras y esta vez vamos a hacer algo distinto. Las vamos a mezclar con movimientos envolventes, es decir, movemos la cuchara rascando el fondo del recipiente cada vez para hacer círculos de arriba a abajo. Esta es la forma de mezclar sin que se pierda el aire de las claras montadas. Seguimos añadiendo 2 o 3 cucharadas de cada vez, mezclando siempre con movimientos envolventes hasta que hayamos añadido toda la clara montada. Para cocinar el bizcocho tenemos que volcar esta mezcla sobre una bandeja de horno cubierta con una lámina de silicona o una hoja de papel encerado. También se llama papel vegetal, papel sulfurizado o papel de horno. Vamos a usar el dorso de la cuchara para estirar la mezcla con suavidad hasta conseguir un cuadrado de unos 20 centímetros de lado, el tamaño de la base de un molde de tarta pequeño, ¿de acuerdo? Metemos la bandeja en el horno y cocinamos a 170 grados durante unos 10 minutos. Luego sacamos del horno y dejamos enfriar. Mientras se enfría el bizcocho hacemos una mousse de yogur. Para eso hidratamos un sobre de gelatina en polvo, grenetina, mezclándolo con 4 o 5 cucharadas de agua y dejando reposar hasta que se forme una pasta. Si preferís utilizar gelatina en hojas, para esta mousse vamos a necesitar 6 hojas de gelatina que vamos a cortar en trocitos pequeños utilizando una tijera y a cubrir con las mismas 5 cucharadas de agua fría, dejando reposar hasta que las hojas estén blandas. Disolvemos la gelatina calentando unos segundos en el microondas sin dejar que hierva o al baño María. Este cuenco que yo uso resiste bien el calor, pero es mejor que pongáis la gelatina en un cazo más pequeño y ese cazo dentro del agua caliente, para evitar accidentes, porque no todos los boles aguantan bien el calor directo y podrían estallar. En un par de minutos la gelatina estará completamente disuelta, transparente y sin escamas, lista para utilizar en la mousse. Siempre pongo la gelatina ya diluida en un recipiente de plástico. El metal, el cristal o la loza están demasiado fríos y hace que la gelatina cuaje de golpe. Así aparecen luego grumos en la mezcla que estropean el postre. Añadimos una cucharada sopera de sacarina o del edulcorante que más os guste y 500 gramos de yogur. Yo estoy usando yogur natural desnatado. Lo podéis poner de sabores, utilizar yogur griego, queso fresco batido, queso quark desnatado. Cuanto más sabroso y cremoso sea el yogur o el queso que utilicemos, más rico quedará el postre. Como queremos evitar que la gelatina cuaje demasiado pronto, estos yogures los saqué de la nevera antes de empezar el bizcocho y ahora los añado poco a poco para que la gelatina no haga grumos. Para la mousse también necesitaremos claras montadas a punto de nieve. En este caso voy a montar 3 claras de huevo con la batidora de varillas hasta que estén bien firmes. Y como antes, voy añadiendo 2 o 3 cucharadas de clara cada vez y mezclando con movimientos envolventes, poco a poco, hasta haber mezclado toda la clara. Vamos a montar el postre. Aquí tengo el bizcocho ya cocinado y frío y ahora lo recortaré al tamaño de la base del molde que voy a utilizar para el bavaroa. Se me ha ocurrido que en lugar de utilizar un único molde de unos 18 o 20 centímetros, voy a utilizar 4 de estos aros de emplatar de 8 centímetros cada uno. Marco la forma de los aros sobre el bizcocho y recorto el bizcocho a la medida utilizando un cuchillo
o incluso con unas tijeras de cocina. Hubiese aprovechado mucho mejor el bizcocho utilizando 6 aros, pero luego aprovecharé los recortes, no os preocupéis. Pongo los aros en una bandeja y coloco dentro de cada uno un círculo de bizcocho ajustándolo con los dedos. Cubro con la mousse de yogur. Fijaos qué ligera y cremosa ha quedado. Cuando haya llenado todos los moldes, los meteré en el congelador durante al menos 2 horas. Sacamos las bavaroa del congelador unos 15 minutos antes de servirlas para que no estén completamente heladas. Fijaos lo fácil que es retirar el aro. Yo he decorado con unas hojitas de menta y unas tiras de piel de limón. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Y con los recortes del bizcocho y la mousse que me ha sobrado, he llenado todavía 3 vasitos más de bavaroa. Y ya sabes, si quieres ver más vídeos como este, ponle un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis.